Bendícenos con tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a buscar, por favor, primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 14. ¿Ya lo tienen? Bien, primera de Juan 2, 14. Leemos juntos. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Otra vez, por favor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Tome su lugar, por favor, tome su lugar. Vamos a hablar en esta tarde, mañana tarde, que es bueno. Vence los ataques del maligno y avanza. De nuevo, vence los ataques del maligno y avanza. No tenemos la menor duda de que el diablo fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Lo sabemos porque está escrito en la Biblia. En Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo habla de la derrota de Satanás y de sus demonios. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Nos sigue hablando de la derrota del maligno. Y en 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estos tres versículos nos están hablando de que el diablo fue vencido por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruenta cruz. Sin embargo, a pesar de su derrota, el maligno sigue vigente, tratando de perjudicar a la humanidad y en especial a los hijos de Dios. Mire, 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nos está diciendo el pasaje que el mundo entero está bajo control del maligno. Y luego 1 de Pedro 5:8
porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y este pasaje está en un contexto de iglesia. El diablo anda rondando a la iglesia como un león rugiente para ver quién está en posición de ser devorado. Entonces, a pesar de su derrota, el diablo está vigente, sigue trabajando. Pensaba un poquito en los boxeadores. Hay boxeadores que pierden títulos, que pierden posición, pierden una pelea y en esa pelea pueden perder uno o varios títulos. Sin embargo, hay cientos de boxeadores que se han levantado desde allí y han recuperado sus títulos y han recuperado su posición y nuevamente son campeones. Pero algo sabemos. Usted y yo conocemos el futuro del diablo. Y en ninguno de los casos y en ninguno de los versículos de la Biblia habla que el diablo va a recuperar lo que perdió. Lo que él perdió ya lo perdió y nunca más podrá recuperarlo. Entonces nosotros peleamos contra un enemigo que ya fue vencido en la cruz y que tomados de la mano del Señor lo podemos vencer cualquiera que sea su ataque, de cualquier tipo de ataque y de cualquier dimensión de ataque. Tomados de la mano del Señor, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Existen dos extremos peligrosos en este tema. Uno, creer que el diablo es responsable de todo lo que nos pasa. Y decimos por culpa del diablo. Por culpa del diablo. Por ejemplo, imagínense esto. Mamá, mi esposa me ha dejado con todo y niños. Y la mamá contesta, vamos a reprender al diablo, mijo. No se saldrá con la suya. Y luego pregunta, ¿o será que se fue porque todo el tiempo la está usted engañando? ¿O se fue porque todo el tiempo la ha estado golpeando? ¿O porque la deja usted de comer sin comer seguido? Esa otra. Mamá, el diablo hizo que me reprobaran en todas las materias. Vamos a reprenderlo, hijita. ¿O será que usted no estudia? ¿O será que se va de pinta con el novio? Habla, Señor. El segundo extremo peligroso. Creer que el diablo no existe. O si existe, él no tiene ninguna responsabilidad de lo que le ocurre a los humanos. Cada uno es responsable de lo que pasa. Y decimos, no, espérate. El diablo no es responsable de nada. Y hay personas que se ve como que defienden al diablo. Sin embargo, algunas cosas son responsabilidades
muestra sin lugar a duda. Pero otras nos enseña la Escritura que tienen que ver con lo que Dios llama nuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo. Hay cosas que salen mal porque no somos responsables de alguna cosa, porque no hicimos lo correcto, porque sembramos una mala semilla y no podemos tener una buena cosecha. Era responsabilidad nuestra. Pero hay otras cosas en que el diablo tiene mucho que ver. Muchos de los personajes bíblicos sufrieron ataques del diablo de diferentes formas. Una de las formas de atacar al maligno es el engaño y la duda. Engaño y duda. En forma de serpiente, el diablo puso en la mente de Eva el argumento de que Dios no era bueno y que no les estaba diciendo toda la verdad. Y que en realidad al comer del árbol prohibido, ellos les dijo el diablo: miren, no, eso de que ustedes se van a morir, no es cierto. Lo que pasa es que cuando coman del árbol, sus ojos serán abiertos. Van a entender el bien y el mal. Ustedes serán como Dios. Con razón no nos quiso decir la verdad. No quiere que seamos como Él. Y el diablo torció lo que el Señor había dicho. Y ese dardo, ese argumento, entró a la mente de Eva y comió del árbol del bien y del mal, transgrediendo la ordenanza del Señor. ¿Cuál fue el resultado? El pecado entró al mundo. Por el pecado entró la enfermedad. Por el pecado entró la muerte. Por el pecado entró la inmoralidad. Por el pecado la humanidad se denigró. Por el pecado entró la condenación eterna a los hombres. ¿Cuál fue el ataque de Satanás? El engaño y la duda. El engaño entró a sus mentes. Y el diablo es experto en engaños. La Biblia le llama el padre de la mentira. Miren, es muy triste que muchas personas pasen por alto las advertencias divinas y que después tengan que cosechar el fruto de esa terquedad. Si alguna vez alguien te argumenta, mira, aunque lo dice la Biblia, si estoy de acuerdo, lo dice la Biblia, pero no va a pasar nada si no lo haces así. Es más, Dios es bueno. Luego te arrepientes. Cuando te arrepientas, Él te perdona. Cuando Él te perdone, todo estará igual que antes. Ese no es un argumento de Dios. Ese es un engaño. Es
Siempre que uno pase por encima de las advertencias divinas, uno se va a encontrar con una cosecha que uno no quiere, que a uno no le va a gustar. En Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es algo futuro. Estamos en el Apocalipsis. Lo que yo quiero enseñarle, que hay algunas cosas en ese versículo que se relacionan. Dragón, serpiente, diablo, Satanás y engañador están relacionados. Son lo mismo. Y la primera vez que el diablo ataca al hombre, lo hace en forma de serpiente. Por eso le llama la serpiente antigua. Porque Satanás muchas veces opera disfrazado. Satanás opera disfrazado. A veces de las formas que parecen más inocentes, pero no lo son. En 2 Corintios 11:14, 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice ahí? Se disfraza como ángel de luz. Muchas veces el diablo opera disfrazado, de tal manera que a usted no le dé miedo. Él trabaja de manera sutil. Y uno piensa: ay, no pasa nada, es algo inocente, es algo tan simple. Pero acuérdese usted se va a dar cuenta que no era algo bueno cuando usted vea una de estas tres cosas. Le robaron, le mataron o le destruyeron. Porque esas son las acciones de Satanás. Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Entonces, cuando eso viene de algo que parece inofensivo, nada más es para que usted tenga la evidencia de que ya lo engañaron, de que ya hizo de las suyas. Ahora, ¿cuál es la clave para vencer a Satanás en este sentido de engaño y duda? Mateo 4, Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero, someterse a Dios. ¿Qué quiere decir? Obedezcan al Señor, hagan lo que Él les dice. Y luego resistir al diablo. ¿Qué va a hacer el diablo? Huir. Resistir es mantenerse firmes.
no moverse, no desplazarse, mantenerse fuertes. Mire, vamos a leer esta escritura, Mateo 4, 10 y 11, y yo siento que es un vivo ejemplo de lo que estamos hablando. Aquí nos habla acerca de cuando Jesús fue tentado. ¿Qué hizo Satanás? Torcer las escrituras para tentar a Jesús. Y al final de la tentación le dice, él le dijo, Mateo 4, 10 y 11, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo, ¿qué hizo? Entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se sometió a Dios obedeciendo las escrituras. Discernió las escrituras torcidas. Y él se sujetó a lo que realmente el Padre decía. Y luego resistió al maligno. ¿Qué hizo el maligno? Salió huyendo. Dice, lo dejó. Se fue. No resistió, no aguantó. Salió huyendo. Entonces, ante todo engaño y toda duda, ¿qué es lo que debo hacer? Debo someterme a lo que dice Dios. Aunque parezca como que eso no es lo que yo debo de hacer. Aunque parezca como que, ¿de qué tanto me va a servir esto? Sométase a Dios, es importante. Segundo, resista, aguante, soporte. Dice la palabra del Señor que juntamente con la tentación, el Señor nos dará una salida. Él nos va a dar una salida. ¿Qué necesito hacer? Necesito resistir. Y el diablo va a salir huyendo. Como que no me creyó mucho. Entonces, engaño y duda. Segundo, orgullo basado en nuestros recursos y habilidades. Una de las cosas que hace el diablo es llenar el corazón de orgullo, de autosuficiencia. Yo puedo solo, yo soy capaz de eso y más. Dice la Escritura que un día Dios se airó contra Israel. Y el Señor permitió que Satanás incitara el corazón de David para contar su ejército. Y entonces David llama al general del ejército, llama a Joab y le dice: Joab, quiero que cuentes todo mi ejército. De extremo a extremo de Israel vas a contar a cada hombre de guerra que hay en cada pueblo. Y Joab le dijo: Señor, que Dios te multiplique 100 veces tu ejército, pero no hagas eso, porque no va a ser del agrado de Dios. No va a ser del agrado de Dios. Pero dice la Biblia que Satanás incitó a David. Lo incitó.
La palabra inducir viene del hebreo sub. Implica una persuasión activa. Está persuadiendo. No lo logró convencer hoy, mañana regresa. No lo logró convencer por la mañana, en la tarde vuelve a insistir. No es tan mala la idea que le estoy dando. Y al siguiente día, mira, piensan bien. Es bueno que sepan cuántos soldados tienes. ¿Y por qué? ¿Por qué se consideraba un pecado consultar o contar al ejército? ¿Sabes por qué? Porque en aquellos días estaba muy claro que todo hombre tenía derecho de contar lo que era suyo. Cuando él contaba sus vacas, sus borregos, era porque eran suyos. No podía contar lo de otro. Israel no era pertenencia de David. Israel era pertenencia de Dios. Y en la Escritura el Señor había dado una orden a Moisés. Y le había dicho, mira, cuando yo te diga que cuentes a Israel, cada uno de ellos va a tener que dar un rescate por su vida. O sea, cuando se fuera a contar al pueblo, cada uno de los contados tenía que entregar una especie de ofrenda o de sacrificio al ser contado. Y no podían contarlos si no fuera por un mandato divino. Entonces, Dios no dio la orden de contar. Dios permitió que Satanás lo incitara. Vamos, cuéntanos. Pero es que no es mi rebaño, es el de Dios. No pasa nada. Dios es bueno. Y entonces David, lleno de orgullo por su poderío militar, dijo, voy a poder decir la cifra. Cuéntenos. Y el Señor se enojó, se airó, y por esa ira de Dios muchos murieron azotados por una plaga. Escuchen, el diablo va a tratar de que usted se sienta orgulloso de sus posesiones, de sus habilidades, de sus logros, que usted se sienta orgulloso de sus capacidades y que deje de confiar en el Señor, que deje de confiar en Dios. Dice la Escritura en Salmo 115, 11. Los que teméis a Jehová, ¿qué dice? Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 20, 7 y 8. Voy a esperar aquí. Eso está muy bueno para el rey David.
Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos. Sí tenía ejército, sí tenía carros, sí tenía caballos, pero la confianza no debería estar en ellos, ni en su fortaleza, ni en su número. La confianza debe de estar puesta, debe de estar puesta. Vamos a ser tentados a poner nuestra confianza en dinero, a ser tentados a confiar en nuestras habilidades. Hay algunas cosas que dice la Biblia en las que no debemos confiar. Salmo 62:10. Dice, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en... No confíes. Dice, ni siquiera los que son malos. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No confíes en que porque dañas a otros y les quitas y les extorsionas y les haces trampa, todo te va a salir bien. Yo me admiro de mucha gente que se enriqueció en los gobiernos y que se dan la gran vida y luego los andan persiguiendo y terminan en la cárcel. Y terminan con condenas tremendas. Cuando antes vivieron muy bien. Dice el Señor, no confíes en eso. Confía en el Señor. Y esta otra, miren, Salmo 146:3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Cuántas veces nos andamos peleando entre nosotros? Porque yo le voy al azul, yo le voy al tricolor, yo le voy a... Y de veras, me ocurrió en una congregación el día de las votaciones, iglesia vacía. ¿Dónde están los hermanos? Allá estaban en las urnas, ¿verdad? La idea es vaya y vote y véngase a la reunión. Cumpla y ya. Lo peor de todo es que a la siguiente semana unos llegaron con un parche en la cabeza, otros con las manos vendadas. Y me dice, ¿cómo no saben qué pasó? No. Se agarraron a pedradas de tal partido contra el otro. Y el hermano que le va a decir, mire lo que le pongo. Y al otro que está en el control. ¿En serio? Dice el Señor, no confíes, pero me gusta mucho ese mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente dice, no pongan su confianza en los poderosos. Y mira lo que dice, no está allí la ayuda para ustedes. Me arreglé
permitir muchas cosas. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Nosotros tenemos un ayudador. Tenemos uno que nos ayuda, que nos sostiene y que tenemos que aprender a clamar a Él. Proverbios 11:28. Mire, para los que les gusta la lana, el que confía en su dinero, ¿qué dice? Se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Está bonito. Es en la NTV, está muy bien. Proverbios 28:26. El que confía, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Y acuérdese que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Aquí en la versión 60 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Confiar en el propio corazón es confiar en sus propios pensamientos, confiar en sus propios sentimientos y confiar en su propia voluntad. Tú confías en tu corazón, estás confiando en ti mismo. Y dice la Biblia que el corazón es engañoso. La semana pasada que estamos enseñando de vencer la carne, decimos que no debemos vivir por un sentir. Yo siento. Yo sí hacemos así. Tercer ataque del diablo en esta prédica: la pérdida y el sufrimiento. ¿Cómo ataca el diablo? Ese tercer ataque es cuando Satanás hace que usted pierda algo, o que pierda algo, o que usted sufra. El diablo ataca de esa manera. A Job le quitó su familia, le quitó sus riquezas, le quitó su salud física para intentar que Job maldijera a Dios. Mire, el diablo no se hubiera regocijado tanto como otra cosa, como que alguien maldiga a Dios. Y en especial Job, que había sido tan recto, tan perfecto, tan apartado del mal. Y entonces, ¿qué hizo Job en medio del sufrimiento? Miren, a mí me maravilla cómo obró Job en medio del sufrimiento. Por lo menos hizo tres cosas. Primero, adoró a Dios reconociendo su soberanía. Y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se oye bonito, pero lo que la mayoría hacemos
no es adorar, es reprochar. ¿Por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te soy fiel? ¿Por qué si me he portado bien? ¿Por qué si fulanito que se porta mal a mí? Y como que hasta nos iba a dar gusto que aquel le cayera un rayo. Dice, pero él dijo, imagínense, en medio del dolor, del sufrimiento, porque había perdido dinero, sus negocios se vinieron abajo, sus hijos mueren, y en medio de ese dolor, él dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué cachetadota le pegó al diablo! Que esperaba que maldijera. Pero ya va a abrir los labios. Ya va a abrir los labios. Ha estado callado. Ha estado rasgándose la sangre. ¿Qué va a decir? Seguro va a maldecir. Seguro va a reprochar. Y abre sus labios. Dice Jehová, Jehová, sea su nombre bendito. ¡Qué tremendo dolor le causó al maligno! Segundo, Job se mantuvo íntegro. Job 2, del 9 al 10. Dice, él dijo, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto, ¿qué dice? No pecó Job con sus labios. En medio de la crisis, es fácil pecar con palabras. Es fácil pecar con los labios. Mire, lo tengo aquí en la versión que se habla hoy, dice así. Pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó, ni siquiera de palabra. Porque Job se mantuvo íntegro. Porque es posible que en la crisis uno reproche, uno maldiga a Dios, uno diga hasta aquí se acabó mi relación con Él, de que sirve de haberme guardado en santidad, ahora sí me voy a perder en el mundo. Y si usted va y se pierde en el mundo y se quita la vida y todo eso, le voy a decir qué pasa allá en el cielo. El trono de Dios sigue firme donde está. El trono de Dios sigue firme. El problema es que cuando nos apartamos de Dios, a nosotros es a los que nos va a ir mal. Pero a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, este hombre se guardó íntegro en santidad. Dijo, no, mi vida es de Él. Y en una de las partes dice, aunque me maten, aunque me matare, yo en Él esperaré.
qué integridad, qué interesa, qué amor tan profundo a Dios. Y miren, tercera cosa que hizo Job, se humilló y se arrepintió. Aunque a lo largo del proceso, que no fue fácil, Job hizo preguntas difíciles, cuestionó la justicia terrenal. Cuando Dios le respondió directamente, Job reconoció que había hablado de cosas que no entendía. Él se arrepintió. En Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cubrirse con polvo o sentarse sobre cenizas era una costumbre antigua que demostraba dolor profundo, luto y la renuncia al orgullo o a la propia vanidad. ¿Cuál es la clave para derrotar el ataque del maligno ante la pérdida y el sufrimiento? La clave es no dar lugar al diablo. Dice Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice, no le des lugar. El diablo estaba esperando que Job le diera un poquito de entrada, pero Job no le dio lugar, porque Job no reprochó, Job adoró. Job no se alejó de Dios para pervertirse, se mantuvo íntegro. Job no se llenó de orgullo contra Dios, se humilló y se arrepintió. Créeme, hermano, créeme, que no hay cosa que más le agrade al Señor, que a pesar de nuestras circunstancias, que a pesar de las crisis, que a pesar de los momentos difíciles, en esa crisis, tú levantes la mano y lo adores. Y que tú puedas decir, Señor, me está doliendo, pero yo sigo creyendo que tú eres Dios. Me está doliendo, me estoy quebrando por dentro, me estoy haciendo pedazos, pero a pesar de eso creo en ti. Y aunque me mataras, en ti esperaré. El diablo dice Lucas que una vez que acabó la tentación, el diablo se alejó de Jesús, dice, por un tiempo, escucha. Quizás tú digas, es que yo ya vencí al maligno, es que yo ya lo he vencido. Sí, pero te voy a decir una cosa. Quizás te dijo, pero por un tiempo. Porque tú y yo debemos estar preparados para sus continuos ataques. Estar vestidos de la armadura de Dios. Porque si se fue, una cosa es casi segura, Él va a regresar. A ver si ya te descuidaste. A ver si esta ocasión ya dejaste de orar. A ver si esta ocasión ya puedo meterte duda. A ver si en esta ocasión ya puedes caer en la tentación que te tiene preparada. Él no
no se va para siempre, siempre está regresando, siempre está volviendo a atacar, porque está esperando el momento en que te vivimos y seas una presa fácil. Cuando tú dices, dejo de buscar a Dios, ya no voy al templo, ni me oye, te estás debilitando, te estás volviendo vulnerable para el siguiente ataque. ¿Sabes? Dice el pasaje que leímos al principio: les escribo a ustedes, vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido. Nosotros somos fuertes en Cristo mientras estemos agarrados de la mano de Él, y somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Estamos siguiendo con nuestra serie Avanza, y hoy he hablado acerca de vencer los ataques del maligno y avanzar. Y hemos aprendido lo importante que es que en todas las crisis y las situaciones difíciles nos mantengamos confiando en el Señor, nos mantengamos confiando en su palabra y con una actitud correcta, y seguramente con nuestro corazón confiado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en su resurrección. Así que yo te invito a continuar en esta serie y que, aparte de escuchar el mensaje, tú sigues estudiando la palabra de Dios, los versículos. Seguramente hay una riqueza en todo. Oremos juntos al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo de bendición. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos que cada hermano que escuche este mensaje, Señor, sea fortalecido en la fe, se llene de esa fuerza espiritual que tú produces en las vidas, y Señor, que ninguno de ellos sea intimidado por el poder del mal, sino sean fortalecidos por el Espíritu Santo y tengan la certeza de que tú nunca lo vas a dejar y nunca los vas a desamparar. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.